Diana, por hacernos eh, este momento de devocional, por dirigirnos este momento de estudio de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanas, vamos a empezar. Hoy vamos a tener el tema sobre el perdón. Vamos a trabajar este título, que es un traje de lujo. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Señor, a través de la carta de Pablo, nos manda a vestirnos todas las mañanas, todos los días, de una serie de virtudes como afecto, bondad, humildad, paciencia, pero antes nos dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Este es el punto crucial. Tú no puedes verdaderamente perdonar si no eres hijo de Dios. El perdón es importante si tus pecados no han sido perdonados por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes perdonar. Pablo dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, pertenecientes a Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y paciencia. La palabra de Dios es clara. Nos dice como escogidos de Dios, santos y amados. El perdón es un fruto de los hijos de Dios. El perdón de Dios capacita nuestros corazones para perdonar. De gracia recibimos, de gracia damos. Y la obra del Espíritu Santo gobierna nuestras vidas y nos guía al hermoso y liberador acto del perdón. Ahora, mis amadas hermanas, es inevitable la pregunta que confronta nuestras vidas en cuanto a nuestra salvación. ¿Eres un hijo de Dios? Para dar una respuesta a esta trascendental pregunta, es necesario llevar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, que nos alumbra nuestro entendimiento, discierne nuestro corazón y nos da la respuesta veraz. ¿Soy o no soy hijo de Dios? Bueno, mis hermanas, antes de ir a la siguiente diapositiva, les recuerdo su hojita de color o su hojita bibliográfica y vamos a anotar el versículo de hoy. Entonces lo voy a ir dictando o en la pantalla también. Entonces, Colosenses 3:12. Si usted tiene su agenda de apuntes, anótelo. Pero es bueno que estos versículos, que son como los claves de la lección, sería bueno, me gustaría que los pusiéramos en papelitos para ponerlos en la nevera, en nuestro chifonier, en una pared o en un sitio que nosotros pasemos o estemos mucho y estemos recordando la palabra de Dios y estemos leyendo estos versículos en el estudio que estamos haciendo. Entonces, Colosenses 3:12. Vestíos pues, como escogidos de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Listo, ya quedó escrito en nuestro versículo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Efesios. Voy a subir la cita porque acá no se ve. Efesios 2, del 1 al 3, mis hermanas. Todas vamos las que podamos. Hermanita, espera, qué pena, ¿me puede repetir la cita? Efesios 2. Y vamos a estar haciendo lectura del 1 al 3. Entonces, mis hermanas, mientras yo voy haciendo la lectura, cada una de ustedes va a ir haciendo una lista. Vamos a sacar entre todas una lista de cómo era nuestra condición en el pecado antes de la libertad del perdón, antes de que Dios nos ofreciera su perdón. Entonces, Efesios 2, del 1 al 3. Entonces, esta lista sin Dios es cómo actuábamos, cómo pensábamos, cómo éramos, qué nos influenciaba, cómo andábamos, a quién obedecíamos. Entonces, a medida que voy leyendo, van a sacar este listado. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ahí en la primera lista, entonces, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Bueno, ya dando este ejemplo, voy a seguir la lectura fluida. ¿Listo, mis hermanas? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Si mi hermana abrió la Biblia, no tiene la posibilidad de leerlo, puede ir sacando ahí, también leyendo usted y sacando. Cuénteme, mis hermanas, ¿qué sacaron en esa lista? Hermanita, espera, yo saqué muertos en delitos y pecados, andando en deseos de la carne, hijos de desobediencia. Y hay que, no alcancé a tomar más nota. ¿Otra hermanita? Que vivíamos bajo la corriente de este mundo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Amén. Y obedecíamos como a los pensamientos carnales. Amén, mi hermana. Así es. Entonces yo les voy a estar diciendo la listica que yo saqué. Entonces, ¿cómo éramos en nuestra condición de pecado antes que accediéramos al perdón de Dios? ¿Estábamos en qué condición? Muertos, en delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. La seguíamos conforme al príncipe de la potestad del aire.
siguiendo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira. Entonces aquí vemos 7 características en las cuales usted y yo andábamos, o que una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, no es hijo de Dios, tiene en su corazón, esa es su condición. Una de ellas, por ejemplo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Según las personas, cuando hablamos con ellas no perciben esto, porque no tienen esa visión espiritual que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios. Las personas se autoperciben buenas, bondadosas, hacen buenos actos, actúan bien, tratan bien a las personas. Pero si nosotros llevamos ese corazón a la luz de la palabra de Dios y cómo espiritualmente la palabra de Dios refleja su luz, cómo nos muestra realmente cómo era nuestra condición, cómo era nuestro corazón. Dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, en este mundo el enemigo sí tiene una potestad, sí tiene un accionar. ¿Y quiénes están bajo esa potestad, bajo esa influencia, bajo esa influencia? Pues los que están sin Dios. Entonces veamos todo lo que abarca estar sin Dios. Es algo terrible, porque aunque el hombre diga, yo decido mi vida, el ateo puede decir, no tengo en cuenta a Dios, yo decido por mí, la moral de Dios no me interesa, aparentemente es libre y tiene una aparente decisión, ¿cierto? Pero es mentira, porque esas decisiones sí están guiadas por el príncipe de las potestades del aire, ¿sí? Y eso lo estamos viendo mucho, con mucho auge, con mucho furor, sin ningún filtro, sin ningún respeto hacia los niños y hacia nadie, en todo lo que tiene que ver con la ideología de género, ¿cierto? En todo lo que se nos está metiendo en la información de que aprobamos el aborto, de que los niños tienen libertad de expresión sexual, el niño puede decidir si un día quiere ser niña, el otro día niño, se le debe respetar porque es un derecho sexual. Entonces, ¿cómo la filosofía, la ideología, la música, las películas, las novelas, poco a poco han ido metiendo ese adoctrinamiento tan despacito, tan escurridizo, tan suave, que ahora para muchos jóvenes y aún jóvenes cristianos andan confundidos en estas situaciones, en estos aspectos, ¿sí? Andan aceptando, andan diciendo sí a todo lo que esa potestad del aire tiene con su agenda de perversión. Entonces, ahí la palabra de Dios nos da esa radiografía clara, ¿cierto? Nos lo muestra claramente. Dice, siguiendo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que, aunque el hombre se diga libre, de ideología libre, que puede hacer lo que quiera, mentiras, porque está bajo el yugo de la desobediencia, ¿cierto? Dice, andando en los deseos de nuestra carne. Y así es, ¿cierto? Porque, ¿qué hace la persona que consume licor y es borrachito? Él está feliz, él está tranquilo, él no se inmuta, él cree que así está bien porque no le está haciendo daño a nadie, pero la palabra de Dios lo refuta, lo confronta y le dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, yo tengo pensamiento libre, entonces a mí ahora la ley o la ideología de género a mí me avala si yo quiero o no quiero tener hijos, ¿cierto? Esa mentira que se está diciendo, usted es dueña de su cuerpo y usted decide qué hacer. Entonces ahí está, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que están lejos de la voluntad de Dios, y por eso éramos hijos de ira. Ahora, mis hermanas, las invito a Tito 3:3. Tito 3:3. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar esa lista de cómo éramos antes del perdón de Dios. ¿Quiénes éramos?
Tito 3:3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Entonces, mis hermanitas, ¿cuál de esas condiciones en las que estábamos alcanzaron a escribir? Y rebeldes, esclavos, viviendo en malicia, odiados. Amén. Así es. Éramos insensatos. ¿Sí? Insensatos. Queríamos hacer nuestra propia voluntad y como hacen ahorita las ideologías que están tan de moda, o sea, si tienen que acogerse a un derecho, si tienen que acogerse a lo que ellos quieran para justificar su extravío, su insensatez, lo hacen. Rebeldes, extraviados, esclavos del placer. ¿Sí? Así éramos. Por ejemplo, una persona que es drogadicta es esclavo de su aparente placer, pero se está autodestruyendo. Esa es la realidad. Deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, odiándonos y odiados y odiándonos unos a otros. Mis hermanas, esta frase, odiados y odiándonos unos a otros, ¿no se nos está hablando sobre la falta del perdón? Claro que sí. Odiados, porque si yo soy el ofensor, si yo creo que porque a mí me robaron, tengo el derecho de robar, ya me convierto en ese odiado y odiándonos unos a otros. Y cómo el perdón trae otro perdón y cómo ese círculo vicioso autodestructivo es el que gobierna este mundo. Si casi todos los casos de los violadores que los cogen, que los investigan, que les preguntan, que le hacen su tesis psicológica, concluyen esos estudios en que la gran mayoría han sido niños violados o niños violentados. Entonces, ¿cómo ellos empiezan a repetir otra vez esas conductas, cierto? Así éramos nosotros. ¿Ustedes se habían visto con ojos espirituales? ¿Cómo éramos sin Dios? No con ojos humanos que nos muestran las buenas personas que somos. ¿Habían tenido una visión así, como la que hoy pudimos sacar, un poquito más clara? ¿Qué opinan mis hermanas? Amén. ¿Me escuchan bien, mis hermanitas? Tengo Sí, datos y no sé si tenga muy buen audio. Es un poquito complicado el internet con datos. Pero yo pienso que a medida que el cristiano, como dice la palabra de Dios, que va aumentando su santidad y su sabiduría como la luz de la aurora, yo pienso que si nos hubieran dicho esto a la edad de 15 o 20 años, pues nos hubiera parecido que como que no, que como que estamos con nuestros papás y todo está fluyendo bien y no nos vemos ni insensatos, de pronto algo rebelde, pero ni menos extraviados, ni esclavos de placeres, ni de deleites, ni odiados, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos madurando tanto física como espiritualmente, de verdad que reconocemos de dónde nos sacó Dios. Y a veces es un error pensar que como nacimos en un hogar cristiano, pues tenemos ciertos privilegios. Pero a la luz de la palabra de Dios nos dice que igual somos pecadores, ¿sí? De pronto si nos ponemos a clasificar los pecados, decimos, no, pues no estamos cometiendo los mismos pecados que el mundo, o no, sí, cometimos errores, pero cada uno de nosotros nos ponemos a pensar y decimos, sí, realmente éramos insensatos.
estábamos extraviados. Y por más que seamos hijos, hermanos, en Cristo, de líderes, de que nacimos en cuna por estar en el Evangelio, mientras no reconozcamos a Cristo en nuestro corazón, pues nos cobija también eso. Es duro aceptarlo tal vez, pero sí, definitivamente sí, porque pues un pecado ya mancha todo nuestro destino. Esa es mi opinión. Amén. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, entonces mis hermanas, ahora vamos a volver otra vez al libro de Efesios y voy a estar dando lectura Efesios 2, ahora del 4 al 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo somos al ser perdonados por Dios. O sea, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor, ¿qué beneficios tengo yo? ¿Qué cambio hay en mi vida? ¿Qué posición tengo ahora? Veremos en estos textos un poquito de la obra tan grande y maravillosa en la vida del creyente. Sabemos que no solo en estas dos citas que le estoy dando, sino en muchas citas a través de la Biblia, vemos la obra tan grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces nos vamos a Efesios. Efesios 2, voy a estar dando lectura del 4 al 10. Entonces ahora vamos a sacar esa lista de beneficios. Efesios 2, ya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mientras mis hermanas acaban de anotar cuáles ahora son esas características, esos beneficios maravillosos que tenemos a través del perdón, es bueno retomar y entender un poquito de que no se trata qué tan pecador es alguien que está en el mundo haciendo muchas cosas o el que nació en una vida cristiana, ¿cierto? En un hogar cristiano. Entonces, la condición que es igual para todos es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa muertos? Que no teníamos una vida en el Espíritu. Y a través de Cristo, Dios nos da esa vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu en la cual ahora yo puedo acercarme a Dios, en la cual yo empiezo a recibir a través del Espíritu Santo de Dios unos frutos, en la cual yo me relaciono con Dios, porque antes estaba muerto espiritualmente, ahora vivimos. También se usa la palabra de Dios, la palabra resucitar o la nueva vida en Cristo. Entonces, esa era nuestra condición, sin importar la gravedad de pecados que lleguemos a cometer o hayamos cometido, esa era nuestra condición sin Dios, totalmente muertos, apartados de Dios y con una condenación eterna. Bueno, ¿quién sacó por ahí cositas?
esas virtudes. Amén, hermanita. Yo anoté, Dios me ama, misericordia, salvo por gracia, nos resucitó, bondad, abundante gracia, creado en Cristo. Amén. Entonces les voy a compartir mi lista. Dios nos amó. Eso nos habla de que es Dios el autor del amor, pero también el consumador de ese amor, de esa gracia. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, pero ya tenemos vida. Pero en la vida espiritual estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Por eso dice que nos dio vida con Cristo. Otra característica, por gracia sois salvos. No porque haya nacido, como dijo Ilma, en cuna cristiana. Mi salvación no me la da el servicio que yo haga en la iglesia, los títulos que yo llegue a tener o el reconocimiento que yo llegue a tener. No. Mi salvación me la da Dios por gracia. Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Amén. Entonces, cuando dice resucitó, es porque estábamos muertos. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, esto es maravilloso, mis hermanas. Nosotros, usted y yo, en este momento que estamos sentadas, de pronto al pie de la pantalla, otras de pronto cocinando, otras yendo a su trabajo, escuchando la palabra de Dios, pero posicionalmente en estos momentos, mis hermanas, nosotros estamos sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso, mis hermanas. Posicionalmente, estamos sentadas en Cristo Jesús. Dice, nos dio abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros. ¿Qué son esas abundantes gracias? El perdón, la paz, todo lo que encontramos en Cristo Jesús a través de esos frutos del Espíritu. Dios quiere que tú y yo vivamos ya esa vida abundante, ya posicionalmente estamos en los lugares celestiales. Dios quiere que te liberes, que puedas perdonar, que puedas soltar tu raíz de amargura, que en tu vida ya no haya contestación de venganza, que dejes todas esas cosas a Dios y que ya empieces a experimentar la vida abundante en Cristo Jesús. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para un propósito, dice, para buenas obras. Y esas buenas obras abarcan que Cristo nos capacita a través de su obra, nos permite extender ese perdón. Amén. Esas son las buenas obras. Esas son las buenas obras. No solo yo el dar, el mostrarme bueno o el hacer cosas buenas. Esas son esas obras que también están en nuestro corazón. Son esas cosas que nos afectan, que nos dañan, pero a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser libres de eso, de todas esas ligaduras, de todas esas ataduras que estamos llevando por años. Hoy Jesús nos dice, libérate. Por medio de mí puedes ser libre. Dice, creados en Cristo para buenas obras. Vamos ahora en Tito 3, 4, 7. Y lo mismo, vamos a tratar de sacar así sea una o dos cositas de la lista. Les voy a leer, mis hermanas. Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A ver, mis hermanas, ¿quién por ahí sacó alguna de esas riquezas espirituales?
Yo tengo amor, bondad, salvación por misericordia, renovación del Espíritu Santo, justificación, vida eterna. Amén. Entonces, dice que se manifestó la bondad de Dios para la humanidad. Su misericordia nos salvó. Nos salvó, nos renovó, nos regeneró por el Espíritu Santo. Y aquí quiero que una hermanita nos busque Romanos 8:14. Dice la palabra de Dios que nos regeneró. Y busqué qué era regenerar. Dice, hacer que abandone unos hábitos, una conducta reprochable o autodestructiva. ¿Y eso quién lo hace? Dice que por el Espíritu Santo de Dios, Dios lo hace en nosotros. Entonces Dios nos está capacitando a través de su Espíritu Santo para que nosotros abandonemos toda ira, todo lo que vimos la clase pasada, toda maledicencia, toda ira. Todas esas cosas que nos están atando. Podemos abandonarlas, podemos cambiar nuestra conducta y eso es regenerar. ¿Y quién está haciendo eso ahora? El Espíritu de Dios. ¿Quién tiene Romanos 8:14? Amén, hermana. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dice que los que creen, Dios les dio potestad. Dios, el designio de Dios, su voluntad, su gracia, su soberanía. Al que cree en Cristo le dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios sí nos guía al perdón, sí nos puede ayudar, sí puede sanar nuestras heridas, sí puede quitar todo odio, toda amargura, toda venganza de nuestro corazón, porque es que esa es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Vamos con otras características. Derramó su Espíritu abundantemente en nosotros, mis hermanas. Su Espíritu está en tu vida y en mi vida si hemos creído en Cristo. Y es que Dios la derramó. Y no solo la derramó en nuestras vidas, sino que dice abundantemente, justificados por su gracia. Otro beneficio, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si somos herederos, somos constituidos hijos de Dios y tenemos una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Nosotros no podemos seguir viviendo atados a las consecuencias de los pecados o en vida de pecados. No, nosotros estamos llamando a tener una vida de esperanza, una vida en el Espíritu, porque vamos es para nuestra vida eterna que el Señor nos dio en Cristo Jesús. Qué hermosos son todos estos beneficios que a través de solo estos textos pudimos escudriñar hoy. Y hermanas, en Cristo nosotros tenemos una autoridad y tenemos una victoria, así como leímos en Efesios, nos dio abundantes riquezas de gracia y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos está hablando a la iglesia, nos está hablando que nos dio una autoridad, mi hermana. Por eso es que usted y yo podemos perdonar, podemos vencer. Por eso es que tú y yo también podemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reprender el enemigo. No por nuestras obras, no porque nosotros seamos muy buenos. No, es que Cristo nos sentó en los lugares celestiales, nos habla de una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia y esa autoridad la desarrollamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la obra que Él hizo. Es su autoridad, es con su poder que somos vencedores. Amén, mis hermanos. Amén, hermanita. Dice, vamos a seguir. ¿Usted sabía cuántos beneficios, cuánta vida, cuánta esperanza, cuánta autoridad, cuánta posición tenemos en Cristo, cuánta capacidad para el bien, riquezas espirituales, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, porque Él lo derramó? ¿Usted sabía tantos hermosos beneficios?
¿Los ha experimentado en su vida, mi hermana? Pues déjeme decirle que el enemigo sí lo sabe y quiere con la atadura de la falta de perdón que no lo sepas, que no estés capacitado y que no lo quieras, que no lo desees, para que no experimentes esta hermosa libertad que está en Cristo y todos sus hermosos beneficios. Pero Dios por su palabra nos lo ha revelado. ¿Qué harás? ¿Qué decidirás? Si tú eres conocedor del Evangelio, volvemos a la pregunta inicial. ¿Eres hijo de Dios o no? Creo que estos textos te lo han contestado. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación de Dios. Si tú en este momento, una persona que nos esté acompañando o que escuche después este estudio, consideras que no has recibido a Cristo en tu corazón y que no eres hijo de Dios, extendemos esa invitación porque te la hace Dios. Así como nos ama a nosotros, nos perdonó, nos está regenerando, nos está santificando, puede hacer esa obra en tu vida. Dice en San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, si aceptas es creer. ¿Qué beneficios tendrás? Vida eterna. Debes confesar que eres pecador, reconocer que necesitas un Salvador y recibirle para que cambie tu vida, para nacer de nuevo, a una nueva vida en que el Espíritu de Dios da esos frutos dignos de arrepentimiento que Dios da a sus hijos. Hoy escuchemos esta propuesta de Dios. ¿Aceptas una nueva vida en Cristo? ¿O queremos seguir viviendo pesadamente? ¿Queremos seguir viviendo en el círculo vicioso de pagar lo que me hicieron? ¿Queremos seguir arrastrando la amargura, el enojo, la ira, la contienda, el chisme, la falta de perdón? Mis hermanas, para nosotros que hemos conocido la palabra de Dios y asistimos a la iglesia, hoy Dios nos hace la siguiente pregunta. ¿Tienes una nueva vida en Cristo? Mientras cada una de mis hermanas responde esa pregunta ya en lo más profundo de su corazón, voy a estar leyendo Efesios 4, del versículo 17 al 24. La pregunta es, ¿tienes una nueva vida en Cristo? Entonces voy a leer la nueva vida en Cristo, a ver si la tenemos o no. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos ha dicho hoy cómo hace esta obra para la vida en Cristo, para esa nueva vida en Cristo. Pero también nos manda que actuemos, que hagamos, dando unas instrucciones en su palabra. No es cuestión de magia o imaginación.
El perdón no implica fingir que el mal no ocurrió o ignorar las malas acciones de otros o las mías cuando soy el ofensor. No cabe la frase, soy cristiano, pero no me nace perdonar. Hay muchos actos, como el perdón, que muchos asistentes de las iglesias no han podido dar, y así se han ido a sus tumbas. Mis hermanas, amigas que nos escuchan, es tomando de la gracia de Dios, es con la ayuda de su Espíritu y cumpliendo su palabra y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podemos dar el perdón y experimentar la libertad de muchas ataduras, amargura, odio, venganza, que tenían atadas nuestras almas, pensamientos y acciones. Entonces, mis hermanas, Dios nos ha mostrado que Él nos capacita, que Él nos ayuda, que Él nos da una nueva vida en el Espíritu, que Él nos llama a que vivamos las riquezas en gloria ya, aquí, aún experimentando aquí en este mundo lleno de pecado y caído. Los cristianos somos llamados a experimentar las riquezas de gloria, que son espirituales, que se viven en la nueva vida en Cristo, mis hermanas. Vamos a estar buscando en Colosenses 3:12. Al vestirse por la mañana, piensas en ponerte los vestidos del afecto, la bondad, la humildad, la amabilidad y la paciencia. ¿Te puedes imaginar lo diferente que serían nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestra comunidad si usáramos estas 5 prendas? Apóyense unos a otros. Perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. Así como el Señor lo perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, mis hermanas, voy a estar dando lectura a Colosenses 3:12, pero le voy a dar lectura hasta el 14. Y aquí, mis hermanas, entre todas vamos a sacar una lista de virtudes que Dios te capacita para tu vida abundante en Cristo. Aquí saqué unas, pero hay más. Ahí mis hermanas leen misericordia, humildad, benignidad, paciencia y mansedumbre, pero hay más. Entonces vamos a dar lectura. Eclesiastés 3, del 12 al 14. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mis hermanas, las escucho. ¿Qué sacaron en su lista? ¿Qué virtudes? Amén, hermanita. Yo saqué humildad, paciencia, perdón, vestidos de amor, paz de Dios, agradecidos. Amén. ¿Qué otra hermanita? El gobierno de Dios en nuestros corazones, que Dios gobierna nuestras vidas, ¿cuenta ahí? Digamos que la misericordia, la unidad, la benignidad, eso muestra cómo es el gobierno de Dios en la vida de un cristiano. Sería así, mi hermanita. Bien, mi hermanita Vivian. Eso, mis hermanas. Entonces,
Ya sacamos esta lista. Quiero que alguna de mis hermanas escoja una de este atributo, de estas bendiciones que nos nombra en Colosenses y nos explique cómo esto podría afectar tu vida cotidiana. ¿Cómo podrías llevar a cabo, por ejemplo, la paciencia, la mansedumbre en tu vida cotidiana y cómo esto podría afectar? Qué pena, hermanita, espera, me formula otra vez la pregunta, es que no entendí bien. Bueno, entonces vamos a dar ejemplos, vamos a escoger un atributo y vamos a dar un ejemplo específico. Porque si yo les digo, bueno, la misericordia, ser misericordiosos, o sea, nosotros estamos entrenados y está bien a dar la respuesta correcta, pero hoy permitamos que la palabra de Dios entre a nuestra casa, a nuestro colegio, a nuestra iglesia, a nuestra vida social, a nuestro hogar y a través de un ejemplo, digamos, cómo es la misericordia de Dios en mi vida, cómo la vivo yo en estos ámbitos. O cómo vivo la humildad. Bueno, yo escogí, bueno, de lo que entiendo voy a opinar, a ver si yo escogí la última que dice ser agradecidos. Danos un ejemplo práctico en la vida diaria. El agradecimiento, pienso que el agradecimiento es parte del estar contento, de estar parte de Dios. O sea, si uno está agradecido con lo que Dios ha hecho en uno puede estar agradecido con las cosas de su entorno. Entonces, un ejemplo es la cena o la comida. Entonces, ¿qué hay para hacer la cena? ¿Qué hay para la comida? Entonces, de lo que haya se hace y de la forma de cómo se hace se sirva y se le explique al niño cuando de pronto me diga, "Ay, yo quería pronto pollo, pero de pronto yo le estoy dando un huevo, ¿sí? Entonces, de la manera como yo le llego con el plato, le digo, mamita, podíamos haber tenido pollo, pero bueno, tenemos huevito. Y debemos estar agradecidos con Dios, pues nos permitió cenar con ese huevito y pues a pesar de que está tan caro y todo, pues es nuestra oportunidad de comernos este huevito, estamos agradecidos con Dios. Pronto mañana podemos comer pollo, podemos comer otra cosa, pero de lo que tengamos tanto lo que vamos a comer, de lo que yo les estoy sirviendo, pues démosle gracias a Dios, que Él nos permite dentro de todas nuestras vivencias, de todo lo que está pasando en el mundo, de la escasez, de la hambruna, de todo lo que uno escucha, que la comida está costosa y que todo, pues démosle gracias a Dios porque pues Él nos permitió comernos todo y pues démosle gracias a Dios que tenemos esta cena así y nos tocó así y digamos que ese sería como lo práctico en mi vida en ser agradecidos. Amén. Otra hermanita, un ejemplo práctico en nuestras vidas. Amén, hermanita. Pues yo me quise como enfocar en la paciencia y el perdón, porque uno en el día a día, pues en mi caso, ¿no? Pues en el día a día en que uno está pues con los hijos, con una bebé pues que pues depende de uno. Hay días que uno no quisiera pues hacer ya nada, ¿sí? El día es agotador, de la misma rutina todos los días y uno dice, Dios mío, dame paciencia, porque a veces uno sí se le acaba la paciencia o en llegado casos cuando de pronto falta algo o en ocasiones cuando mi esposo no tenía trabajo. Entonces yo le decía a Dios o le pedíamos a Dios que nos diera mucha paciencia y fe, porque a veces la paciencia se nos agota y queremos todo ya, todo ya, todo ya. Y en el caso del día a día, pues eso, que a veces uno como que se agota y uno dice, Dios mío, dame paciencia, ayúdame a seguir. Y también el perdón, porque uno también pues en la familia, con el esposo, tiene sus cosas, ¿no? Como toda pareja, cosas que, bueno, gracias a Dios se pueden solucionar y hay que perdonar,
perdonar y seguir adelante. Esa sería mi semana. Amén. Bueno, les voy a yo compartir un ejemplo práctico. Por ejemplo, aquí hay que tener en mi casa mucha mansedumbre y paciencia con Stephanie porque ella es una niña muy activa y muy reactiva. O sea, ella reacciona muy emocionalmente, así como expresa la alegría, brinca, da besos, expresa amor, manda corazones, también hace lo mismo con otro tipo de sentimientos, como manifestar cuando no quiere algo, pues hace pataleta, ¿sí? Expresa todo, tanto como dice lo bueno y lo malo, lo expresa a flor de piel. Entonces, cuando tenemos un niño de estas características de personalidad, de temperamento, es muy fácil que nosotros, los cuidadores o los hermanos, entremos en un círculo de estarla reprendiendo, o sea, de todo es malo, de todo es no, de estarla así como regañando, como pero ¿por qué? Pero ya, pero venga, pero cállese, pero haga así. Entonces, hay que tener así mansedumbre y paciencia, ¿no? Entender un poco su personalidad, no para no corregirla, pero si yo constantemente le estoy corrigiendo lo que ella hace mal, estaría todo el día corrigiéndola. Entonces, ¿cuándo haría un vínculo afectivo con ella? Entonces, hay momentos que como que hay que pasarle la falta y hay momentos en que sí hay que corregirla ya. Hay momentos en que hay que hacer apegos emocionales con ella, o sea, no esperar que la niña lo haga conmigo, sino yo como adulta o los niños o los cuidadores, tener esa paciencia, esa mansedumbre y uno crear esos vínculos afectivos. Entonces, de pronto si le gusta a la niña bailar, entonces alzarla un poquito y bailar las dos juntas, una canción infantil, ¿sí? Hacer esos ejercicios, ¿sí? Porque entonces cuando nosotros coaccionamos muchos niños siempre corrigiéndolo todo el día malo, malo, entonces nunca vamos a hacer un vínculo afectivo con la niña. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Otra Yo pienso experiencia? también, hermana Empera, por ejemplo, en el atributo que dice que es soportándonos unos a otros. También mi ejemplo es como en la familia, ¿no? Que debemos aprender a sobrellevar. No todo estarlo, como decía la hermana Empera ahorita, no todo estarlo criticando, no todo, pero es que usted sí hace, usted sí molesta en la pareja y con los hijos, ¿no? Sino aprendiendo a soportar. Eso no quiere decir, pues entonces que yo me voy a dejar tratar mal o me voy a humillar o no, sino cómo aprender a pasar cosas por alto, no ponerle tanta pinza a todos los asuntos. Para mí es eso como también soportar, aprender a soportar, porque antes cuando no teníamos la vida de Cristo simplemente alguien me hacía algo y yo me ofuscaba y entonces no me dejo y entonces qué va a hacer y armaba un problema y de pronto venían groserías y mal genios y iras y ahora con la vida en Cristo y con el Espíritu Santo en nuestras vidas hemos aprendido a sobrellevar las cosas, a no ser tan delicados, a aprender a soportar en todos los ambientes, en todos los hábitos. A veces uno simplemente está haciendo una fila y no falta la persona que quiere armar problema y pasar por delante y ser odioso. Uno simplemente pues como soporta, ¿cierto? Pasa por alto eso y como que lo deja. Pienso yo en ese sentido. Amén, amén. Ese es el vestido que debemos nosotros ponernos. Por ejemplo, en los hogares, pues digamos, sí, los hijos nacen en un hogar cristiano, nacen con el conocimiento, pero ellos tienen que llegar a un punto de su encuentro personal con Dios, de su decisión hacia la vida eterna, de creer en Cristo Jesús, ¿cierto? A veces damos por sentado que como crecieron en hogares cristianos, entonces todo tiene que ir bien, ellos todo lo van a decir bien, sí está nuestra esperanza y ese es nuestro trabajo. Pero entonces, cuando las cosas no suceden así, cuando llegan a la adolescencia, cuando
son ofensores, cuando ofenden, cuando son rebeldes, cuando pasan en todas estas situaciones. Nosotros a veces como madres que nos gusta estar como controlando todo, como pendiente de todo, podemos llegar a un punto de frustración, de que bueno, y entonces este niño qué va a hacer, o por qué está actuando así esta niña, o entonces qué va a hacer de esta persona, ¿cierto? Y entonces es tremendo porque hay un punto ahí en donde todos no le podemos decir que sí, porque nosotros como conocedores de la palabra de Dios y como iglesia estamos llamados a denunciar el pecado, ¿no? A decirle al pecado, pecado. Pero también hay esa parte de esa paciencia de que ese niño, ese adolescente difícil o esa niña difícil que está en su etapa difícil, va a entrar en razón porque la respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús en su vida. La respuesta es de cambio de total en su vida espiritual. Ella va a nacer o él va a nacer espiritualmente. Es cuando tengan su encuentro con Jesús como su Salvador. ¿Sí? Entonces, a veces podemos experimentar frustración, ¿cierto? Falta de paciencia con esas personas. Es difícil, lo mismo en los hogares donde o la esposa o el esposo pues no son conocedores de Dios. En muchas cosas pues uno va a jalar para un lado y el otro para el otro, porque el otro todavía no ha entendido que todavía le gusta de pronto tomar, todavía le gusta hacer muchos actos que nosotros pues ya hemos entendido por la palabra de Dios que no los vamos a hacer. Entonces, tener ahí como ese hilo de paciencia es bastante fuerte espiritualmente, ¿no? Es bastante fuerte y necesitamos de Dios, necesitamos ser, como dice, perdonadores incansables, porque cuando hay esas situaciones tan reales en los hogares, pues está a flor de piel las ofensas, ¿no? Las ofensas y la falta de perdón y la amargura y la gritería y la pelea y el mal ambiente. ¿Por qué? Porque no todos todavía han llegado al conocimiento de Dios, entonces la lucha ahí es fuerte y la respuesta es Jesús. Entonces cuando nosotros entendemos eso, que como dice la palabra de Dios, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, y que también tenemos una lucha de rodillas, tenemos una lucha por las almas, que son nuestros hijos, que es nuestro esposo, en nuestro caso que somos mujeres, que estamos hablando aquí a mujeres, cuando dice esa canción, la mies es mucha y los obreros poco. A veces siempre estamos pensando cómo ganar al vecino, cómo ganar a mi suegra, cómo ganar a mi cuñado, cómo, ¿cierto? Y se nos olvida que la mies más cercana y que la que yo más puedo alcanzar con tiempo, con palabra, con paciencia, con muchas cosas, es Sofía, es Karen, es Raúl, es Estefan. Y a veces el enemigo nos mete mucho desánimo, como que tú lo que has hecho no ha surtido efecto. ¿Dónde están los beneficios de tanto orar? ¿Dónde están los beneficios de tanto ayunar? ¿Dónde están los beneficios de ser la esposa idónea, que fue el último estudio que hicimos, ¿cierto? Siempre el enemigo está ahí desanimándonos, ¿sí? Está dividiendo, está haciendo mucha obra que él hace, porque acordémonos que él es engañador, como mal lo describe la palabra, le gusta dividir, destruir, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos a través del Espíritu Santo de Dios y de la palabra que la respuesta es Jesús, no yo, así sea muy buena, entonces esa necesidad la llenará Jesús, así como yo necesito un Salvador, mi esposo y mis hijas la necesitan. Y a veces el enemigo quiere que abandonemos esa mies, y no la abandonemos, llenémonos de paciencia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de misericordia, que si a los ojos del mundo, del enemigo, somos perdedoras por ser sujetas, por dar la batalla por las almas de nuestro hogar, no importa, moramos a esas filosofías y sintámonos en paz, sintámonos que estamos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta y que estamos trabajando para lo eterno, mis hermanas. A veces cuando mi hermana daba esos estudios de la ayuda idónea, es difícil convencer, ¿cierto? Es difícil hablar de esos temas. En esa época se siente pues la pesadez porque hay sufrimiento, no lo podemos negar. No hay ambientes adecuados para que esa palabra de Dios la cumplamos con gozo.
Esa es la verdad, no la podemos negar. Pero hoy leímos que en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, que nuestra victoria ya es segura, que la iglesia tiene una autoridad, ¿cierto? Que tenemos potestad. Y como les dije, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y los que gobiernan este mundo. Vimos cómo estábamos gobernados antes nosotros. Y esa es nuestra lucha. Entonces, mis hermanas, Dios no va a venir a perdonar por mí. Por eso el texto clave es vestidos. ¿A quién le toca vestirse? A Viviana, a Empera, a Mónica, a Alejandra, a Ilma, a todas las que nos están escuchando. Entonces, hay también una decisión. Ahí ya está la obra de Cristo. Hoy la vimos muy hermosamente y no diría completa, pero sí tuvimos una visión un poco más clara de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sí podemos, sí tenemos la capacidad en Cristo Jesús. Entonces podemos hacerlo, pero Dios no va a venir a perdonar lo que yo tengo que perdonar con mis hermanos. Bueno, mis hermanas, vamos a dar un ejemplo práctico en la iglesia. ¿Me permití darlo? Bueno, es un ejemplo muy trivial. Me van a decir, ay, hermana Ampera, pero es que eso es una ofensa. Ay, mis hermanas. En la iglesia no podemos decir que nos estamos agarrando porque, no sé, una le cogió el marido a la otra o cosas terribles, ¿no? O otro se levantó y mató a mi hijo, no sé, no. Esas cosas ya no se hablan en la iglesia, ¿cierto? Esos pecados tan terribles. Pero si hay unas zorritas pequeñas, como dice la palabra de Dios, esas zorras que están echando a perder la paz, la comunión con Dios. Y eso lo hace mucho el enemigo a través de cómo estamos reaccionando y cómo estamos solucionando y cómo nos estamos vinculando socialmente entre nosotras, mis hermanas. Entre la iglesia, lo que es común en la iglesia, el pecado, el chisme, ¿cierto? La contienda, eso es muy común en las iglesias cristianas. Entonces aquí les traje un ejemplo práctico. Y con este ejemplo práctico vamos a detectar los errores que se cometieron con el ejemplo que les voy a dar. ¿Listo? Y después con unas citas que vamos a leer, que son 3 citas para terminar, vamos a darnos de cuenta qué fue lo que se debió hacer y qué no se hizo. ¿Listo? Entonces aquí la de pelito negro soy yo. ¿Alguien quiere ser la de pelito naranjita? ¿Quién dijo yo? Irma. Bueno, mi hermana Irma, gracias. Gracias por... Vamos a hacer un ejemplo que muy probablemente ha pasado en todas las iglesias, porque la idea es que la palabra de Dios nos afecte, ¿no? Nos afecte y nos confronte y tenemos que cambiar y llevar nuestra palabra a la vida práctica, a la vida cotidiana, o si no, simplemente seríamos oidores olvidadizos. Oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Y el cristiano es el hacedor, esa es la gran diferencia. El cristiano practica la piedad, practica la justicia. Dice, ¿cómo puedo manejar las heridas y las ofensas? Bueno, entonces resulta que en un día de culto, la hermana Empera prestó un servicio. Bueno, es profesora de la escuela dominical, tenía que ir y hacer allá un evento, un número, un punto allá en la clausura, digámoslo así. Entonces ella salió, bueno, los niños tal, y los entró, les dijo, bueno, pues por favor en sus sillas. Y la hermana Empera se sentó y listo, bien a escuchar la palabra de Dios. Entonces mi hermana Irma, pues mi hermana Irma tiene la función en la iglesia de ser ujier, de estar pendiente quién diga quién sale, y que si hay que hacer un evento, pasar algo, alcanzar, recoger la cortina, bueno, estar pendiente de todo lo que es el servicio, ¿no? Como ujier. Entonces, la hermana Ampera le dejó un tremendo reguero con el evento que hizo con los niños. Y fue y se sentó toda fresca ya a escuchar la palabra de Dios. Entonces, mi hermana Irma, pues eso le pareció que no era justo. Entonces, mi hermana, eso sí la molestó mucho. Y tener ella que recoger,
Aparte que le tocó llegar temprano a la iglesia, por ella llegar temprano a la iglesia ni desayunó. Mejor dicho, el esposo está ya con las dos niñas tratando de cuidarlas mientras ella presta un servicio. Entonces todo eso a ella la iba como frustrando, se le iba como sumando al incidente que se está presentando. Entonces pues ya mi hermana ya enojada, entonces se puso a recoger, puso a otras personas que recogieran. Entonces mi hermana mientras recogiera, no, pero ¿cómo es posible? Yo no he desayunado, siempre me toca recoger. Todos los hermanos que hacen los eventos les gusta dejar desorden. Bueno, empezó a hacerlo, a quejarse. Muchas cosas de las que hablaba tenía razón, no había desayunado, había sido un día frustrante. Las niñas habían estado inquietas. Bueno, entonces, las personas que estaban ahí con ella, pues escucharon su queja y empezaron ahí, claro, ya la escucharon, entonces, no, hermana, sí, usted tiene razón, eh, eso no debe ser así, la hermana Ampera es una descuidada, ¿cómo se le ocurre dejar ese reguero, irse toda fresca a sentarse a escuchar la palabra de Dios? Bueno, entre esas personas estaba, metamos a quién más, metamos aquí a mi amiga María. Entonces María dice, no, sí, sí, la hermana Ampera tiene jamaña, ella sí, en la casa hace oficio y todo, pero hay días que como que deja mucho la ropa en remojo, y eso cuando la lava la tiende, y eso huele como a feo, a guardado, ya ropa picha, pero no es siempre, pero sí, ella a veces yo sí le he visto ese defecto, yo creo que la hermana Irma sí tiene razón de hacer su queja. Bueno, entonces así las otras personas que estaban ahí escuchando el incidente, entonces cada una da su opinión, cada una va, como dice, aumentando al conflicto que se dio ahí en ese momento. Bueno, entonces la hermana Ampera después se da de cuenta que está hablando María, que está metiendo daticos de las cosas personales que hace ella en la casa y se disgusta. Entonces también se disgusta con la hermana Irma, porque lo que pasa es que ella se iba a recoger, pero al final de culto. Entonces, ¿quién dijo que una persona que sirve a Dios armando semejante chisme y sirviendo a Dios con tanta ira y amargura y enojo y aparte criticando, que eso a Dios no le agrada? Bueno, y entonces ahí mi hermana Empera va y se lo cuenta a la de Amarillito, que es su compinche a la que le cuenta todo. Entonces, allá había dos hermanos más y opinaron y dijeron, no, si la hermana Irma es como amargada, eso a veces llega a prestar ese servicio toda amargada, yo siempre la veo como que reniega, siempre está hablando que los demás son imperfectos, que dejan las cosas sin hacer y que ella es la única perfecta que todo hace. Bueno, ahí les monté una película, mis hermanas. Bueno, entonces todo esto llegó a oídos del pastor, entonces, bueno, qué problema que los hermanitos están agarrando por esas cosas. Entonces, entonces ya mi hermana Irma fue y le dijo a Javier, entonces Javier eso sí no le gustó y fue y se lo contó al pastor, él ya sabe, entonces imagínense cuál va a ser la próxima predicación dentro de 8 días, mis hermanas. Que Pues dejen el sumerio. claro, eso va a ser de que hay personas que no respetan las autoridades, que hay personas que no valoran el trabajo de los que sirven, que hay personas que no obedecen a su autoridad, que hay personas que deben ser más agradecidas, que debemos todos colaborar y no ser indolentes. Bueno, digamos que en esas palabras tomó como una posición, en este caso creo que con Irma, ¿no? ¿Y qué cree que están pensando los oyentes? Pues es que eso usted no supo, mi hermana. Y la que no sabe se entera ahí.
O el que no sabe, no, usted no supo eso, eso hubo ahí un disgusto, hay como una medio pelea con la hermana Irma, la hermana Ampera, porque es que resulta que pasó esto y lo otro, bueno, ahí se enteró. Y por eso es que el pastor o el hermanito que está llevando la palabra allá de Dios, le tocó allá en el público poner en cintura, porque eso así no es y tal cosa, y bueno, listo, mis hermanas. Alguien que me lea Mateo 18:15. A mí, dice la palabra del Señor en Mateo 18, en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Por ejemplo, sigue diciendo en el 16, pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos testigos para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces aquí hay un principio importante en cuanto a las ofensas que a veces se dan en la iglesia, que eso es muy común, eso es muy real. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende entre tú y él solos. ¿Qué debió hacer Irma, que fue la que recibió la ofensa? Ponerse a quejarse y todo eso, o cuál era la acción que debía Hablar, hacer. hablar directamente con usted y decirle, mire hermana entera, todo el reguero que me dejó, por favor ayúdeme a recoger que yo estoy cansada, que yo tengo que atender mis hijas, mi esposo, entonces Colabóreme, ¿cierto? colabóreme. Claro, y de pronto en el momento Irma me lo hubiera hecho a mí, y yo le hubiera dicho, hermanita, yo siempre recojo el reguero, lo que pasa es que no me quiero perder la enseñanza de hoy. Me parece muy interesante, la quiero escuchar, pero si usted me da un tiempito, yo apenas termine la recojo. Y si hubiera terminado ahí el chisme, ¿sí o no? Ahí hubiera parado todo. Y de pronto si mi hermana Irma, bueno, ese día se solucionó ahí, pero otro día necesitaba ese espacio. Entonces mi hermana Ampera, qué pena con usted, yo sé que a usted le gusta escuchar la palabra de Dios, pero hoy sí necesito ese espacio porque, no sé, va a llegar unos ramos en el momento y necesitamos. Entonces yo, llena de paciencia, de humildad, de mansedumbre, me hubiera tenido que parar y recoger tranquilamente mis cosas rápidamente porque no quiero perderme la palabra de Dios y todo se hubiera solucionado, ¿cierto? Voy a leer Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Como decía nuestra hermana Viviana, sopórtense, tolérese, y aquí lo dicen, toleremos esos momentos y tratemos de darle una solución razonable, coherente, tranquila, pacífica, sin que ya mis hermanos resultaron ahí inmiscuidos o hasta el pastor o hasta el que está llevando la palabra de Dios resulta ya solucionando cosas que la palabra de Dios nos dice cómo hacerlas, cómo solucionarlas, o sea, como solucionando cosas de mujeres chismosas, digo yo. Eso sí es falta de madurez espiritual, falta de que nos remitamos a la palabra y aprendamos a socializar de una manera afectiva, tranquila, pacífica unos entre otros. Dice Santiago 5:16, confesando vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tal que estuviera escalado al límite de que alguna de las dos hubiera terminado sancionada, más herida? No, ahí sí, mejor dicho, ahí sí tocaba ahí confesar nuestras faltas, orar para aprender a hacer las cosas bien como la palabra de Dios nos lo enseña y para que seamos sanados. Siempre nos gusta la última frase de Santiago 5:16 que nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero mire lo que hay detrás. Debemos confesar nuestras faltas unos a otros y debemos orar por esa falta, como ya lo vimos con Josué, como lo vimos con Esteban, como lo vimos con Moisés, ¿no? Que ellos oraban. Y dice que para que seáis sanados. Entonces, para que haya una sanidad, cuando nosotros ya hemos sido ofendidos,
de esto, de muchas otras cosas más graves, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pues confiésese, vaya, hable, arregle su problema con la persona en cuestión. Confiésense en sus faltas, perdónense, ore la una por la otra para que seáis sanados. Entonces vemos ahí una llave también muy importante, porque a veces, bueno, sé que tengo que perdonar, debo perdonar, pero a veces quedan ahí las heridas y los rencores y después otro medio encontroncito, de pronto una no saludó un día a la otra y se sigue el chisme, ¿sí ve? Es que no me quiere, ¿sí ve? Es que no me saluda, ¿sí ve? Es que no me respeta, ¿sí ve? Y seguimos en ese círculo ahí de nunca acabar. Y los otros, mejor dicho, ¿quién tiene más respaldo ahí en los dibujitos? ¿Irma o yo? Irma. ¿Y qué dice nuestro necio corazón? Que si la mayoría me da la razón a mí, yo tengo la razón. ¿Y qué me está diciendo la palabra de Dios? Ninguna de las dos tienen la razón. Aquí tienen es que someterse de cómo es el manejo de las ofensas, cómo deben manejar las heridas para ser sanados. ¿Qué nos hace falta? Someternos a la palabra de Dios, mis hermanos. Someternos a la palabra de Dios y no vivir conforme a como nosotros creemos que está bien las cosas. Y no vivir así como nuestra propia justicia, porque estamos contaminando con esa raíz de amargura, de problema, de chisme, de falta de perdón a la iglesia. Es más, en este caso hasta contaminamos la predicación, ¿cierto? El altar donde se predica no es para solucionar problemas personales, mis hermanas. Para eso hay otros espacios, para eso hay mandamientos, para eso hay palabra de Dios, para que nosotros lo hagamos a través de esos canales, mis hermanas. Entonces, por el día de hoy, vamos a dejar ahí. Las sigo invitando, mis hermanas. Próximamente pues vamos a ir trayendo otros ejemplos un poco más fuertes, más duros, pero que con la palabra de Dios, así como hicimos en con Mateo, Colosenses y Santiago, encontramos esa salida, esa respuesta, ¿amén? Y como vimos hoy en el nombre de Dios y la obra que hizo Cristo, nosotros y con toda esa cantidad de beneficios estamos llamadas a ser más que vencedores en Cristo. El enemigo sabe cómo trabaja en la iglesia, sabe que poniéndole cascaritas a la que es delicada hay conflictos, que poniéndole el que mire mal a la que es muy fuerte de responder, entonces va a haber conflictos, ¿sí? Y todo eso nosotros, ¿cómo lo aumentamos? ¿O cómo contribuimos a la obra del enemigo? Desobedeciendo la palabra de Dios, desobedeciéndola. Eso, ahí nosotros estamos avivando la llama de la contienda, de las iras, de los chismes. Entonces, mis hermanas, ahí sí como dicen, la culpa es de la vaca, no, la culpa es de nosotros, porque el enemigo está haciendo su trabajo. Pero si nosotros nos dejamos influenciar y neciamente no obedecemos lo que la palabra de Dios nos instruye, pues entonces ahí está la decisión de nosotros. ¿Nos estamos vistiendo de ese vestido que hoy vimos o no? Bueno, mis hermanas, Dios las bendiga, voy a orar y vamos a finalizar por el día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra es clara, Señor, aún las ofensas que para nosotros son triviales, pero que afectan el corazón de la iglesia, que afectan nuestras relaciones interpersonales. Tú nos las muestras con claridad en tu palabra y nos enseñas qué es lo que debemos hacer. Amado Padre Celestial, haznos hacedores de tu palabra, no solo oidores, mi Padre Celestial, que este estudio impacte mi vida, impacte mi respuesta, impacte mi pensamiento, impacte mis sentimientos, que este estudio, Señor, transforme nuestra iglesia y cómo nos estamos relacionando, cómo estamos manejando los conflictos, cómo nos estamos perdonando. Señor, que este estudio afecte mi hogar, que afecte mi vida, la vida de mis hijas, de mi esposo, para bendición, Señor, porque ese es tu llamado, que nosotros seamos siervos fieles, siervos dignos y personas que anden en la vida de santidad, en la vida del Espíritu que tú has proveído para nosotros, mi Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque en este estudio con mis hermanas hemos podido enriquecerlo, Señor, cuando todas aporten, todas nos enriquecemos de esto tan hermoso que tú nos has dado a través de tu palabra.
Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por la vida de mis hermanas, gracias por la que posteriormente lo van a escuchar. Y todo lo hacemos en tu nombre, Señor, y sabiendo que tú nos demandas un cambio de lo que cada día nos enseñas en tu palabra. Amén. Mis hermanas, si quieren prender las cámaras y nos despedimos, Dios les bendiga, mis hermanas. Dios les guarde. Amén, hermanita Ampera, Dios les bendiga a todas. Amén, Dios las bendiga. Dios les bendiga. Gracias, hermana Empera. Dios la Amén, guarde. amén.